Bueno, buenas tardes. Estamos con el destacado doctor Michael Janowska, Universidad Leeds, Reino Unido, en ocasión del Congreso Internacional de Geografía, ¿no? Y bueno, primero, antes de darle la palabra a Michael, que nos cuente su historia, su trayectoria académica y su camino académico. Me presento yo, por cierto, ¿no? Yo estoy a cargo del comité académico del Congreso, profesor titular de la Universidad de la Frontera, director del Centro de Estudio de la Patagonia. Y mi área de expertise se cruza en muchos aspectos con lo que hace Michael, ¿no? Trabajo en movilidad en general, ¿no? Gente que se desplaza. Entonces, pretendemos tener una conversación abierta, sin tanto palabras académicas complejas, sino más bien un diálogo coloquial en donde traspasemos lo que entendemos en nuestra disciplina, que es la geografía, ¿no? Entonces, Michael, bueno, cuéntanos un poco cómo tú lees la geografía, qué problemas te interesan, y de dónde abordas estos problemas para empezar un diálogo. Sí, para empezar me parece quizás lo más importante destacar es mi interés por las injusticias en el espacio, las desigualdades sociales y los procesos urbanos que hacen que algunas personas se benefician tremendamente de la producción espacial y otras personas viven en situaciones muy precarias, en una situación pues, de dependencia y con muchos problemas. Pues, estos problemas abarcan la vivienda, pues, abarcan la expulsión de personas de los centros de las ciudades, abarcan la movilidad, pues, sea transnacional o dentro de la ciudad. Y estos son los temas que me interesan. Básicamente es una perspectiva que intenta ser transformadora, que intenta ser comprometida con las injusticias que estamos viviendo en este mundo tan cruel y tan brutal. Y en ese marco, pues, me he especializado o me estoy enfocando fundamentalmente en dos grandes regiones que concentran mi interés de estudio, pues, que es el sur de Europa, donde viví pues, una década antes de mudarme a Leeds el año pasado, y pues distintos países latinoamericanos, donde igualmente pues, tengo cierto arraigo a partir de visitas, de haber vivido en varios países y trabajado en varios países. Mira, me interesa mucho este concepto que tú estás utilizando, una sociedad en crisis, una sociedad brutal. Yo comparto ese análisis, ¿no? De una crisis que se manifiesta en distintos niveles, a nivel individual, a nivel social, a nivel comunitario, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es doble, yo diría. ¿Cómo caracterizas tú esa crisis? Más allá del elemento económico de vivienda que tú nos mencionas, tratando de ver esta crisis en términos más holísticos, ¿no? Por una parte, ¿no? Y segundo, bueno, ¿por qué se produce esta crisis? A ver, si hablamos de crisis, creo que necesitamos detallarla en distintas fases y en distintos momentos y en distintos lugares, ¿no? Porque podemos hablar de la reciente crisis en algunos países latinoamericanos, pues donde obviamente el progresismo de los 2000 ha llegado a un final, a una restauración brutal en países como Argentina, pues en Brasil. Esto por un lado, es decir, podemos hablar de crisis regionales, ¿no? Y ahí también entra la crisis en el sur de Europa. Y también podemos pensar y plantearnos la crisis desde una pregunta más a nivel global, donde sí, la propia forma de acumulación del sistema capitalista está buscando permanentemente formas de explotar, de desposeer y de extraer
de ciertos lugares. Y ahí el espacio es algo fundamental, ¿no? Porque el espacio... Eso es muy interesante. Sí, porque el espacio permite una explotación del capital novedosa. Por un lado, porque todavía hay espacios en los cuales no existe la lógica capitalista, sea por falta o ausencia de derechos de propiedad. Pensemos, por ejemplo, el huracán que destrozó a Antigua y Barbuda hace 3 semanas, o 2 meses, en Antigua, esa isla de 1.800 habitantes, pues no hay derecho de propiedad. Evacuaron a los 1.800 habitantes con el fin de la isla más grande, que es mucho más turistificada, pues de instaurar un sistema de propiedad y poder desarrollar la isla y entrar ahí en un sistema de acumulación y entrar en el sistema turístico internacional. Es decir, cualquier evento, sea un evento como un huracán, como un desastre natural, puede ser una excusa para cambiar las reglas del juego mediante un estado de excepción, mediante una excepcionalidad que logra romper los consensos que existen en un lugar. Y el espacio como forma de acumulación en el sistema mundial es muy importante, que es el lugar pues, donde se puede construir casas, donde se puede explotar, digamos, el paisaje, y mediante las técnicas de la financiarización, pues hoy día se puede transformar en un bien en los mercados de valores a nivel internacional, con el cual se puede especular sin cambiar nada en el lugar. Claro, está señalando un sistema, ¿no? Un sistema que opera a distintas escalas, opera en distintas formas y provoca estas diferencias, provoca estos procesos de acumulación por desposesión, es decir, procesos que provocan pobreza, procesos de desarrollo que provocan pobreza, ¿no? Bueno, y la pregunta es obvia dentro de este sistema que se puede ver como un ente prácticamente invulnerable, que tiene muchas cabezas, que operan en distintas escalas, en distintos países. Incluso el sistema capitalista penetra en los países periféricos y son parte del proceso de explotación también. Entonces estamos en un mundo en donde tenemos un sistema con múltiples cabezas, donde no hay ningún centro. No es como la solución de la Revolución Francesa, cortémosle la cabeza al rey y, bueno, de alguna manera iniciamos otra etapa. Acá no hay ninguna cabeza que cortar, son múltiples cabezas, eso no lo logramos. En ese contexto, ¿cómo visualizas tú una posible solución? Y más específicamente, ¿en qué medida los movimientos sociales efectivamente pueden tener cierta incidencia en cambiar esta realidad? Estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Es decir, no es un proceso ni homogéneo, ni fácilmente parable. Y estamos viendo, pensemos por ejemplo, las consecuencias de la crisis financiera del 2008-2009, donde pues, durante 2 o 3 años el discurso era, bueno, el capitalismo financiero está muerto, van a regularse los bancos y los flujos de capital, y va a haber una nueva forma de acumulación que es más suave y menos brutal, porque habrá un control más alto por parte de los gobiernos. Pues a los 3 años todo esto se olvidó y vemos ahora, en el 2017, pues, que lo que se discutió en el 2009, 2010, 2011 era un espejismo de las políticas, ¿no? Donde solamente se preparaba la siguiente fase de acumulación, en la cual ahora pues, entramos en nuevas vías. Porque obviamente las vías anteriores se han tapado, se han regulado, pues, pero en los mercados financieros se encuentran nuevas formas de acumulación. Frente a esto, es también necesario pensar que el propio sistema no es ajeno a nosotros.
como individuos, como sujetos. Es que internalizamos muchas de las propuestas, ¿no? Y de las formas de pensar en el capitalismo, y necesitamos de forma permanente pues, una disociación nuestra y una reflexión, una reflexividad para poder pensar algo fuera del capitalismo. Es decir, estamos llenos de contradicciones en el día a día también en eso. Podemos criticar el sistema, pero nos tenemos que acomodar y no podemos renunciar a un sueldo mediante el cual sobrevivimos. Correcto. Es obvio. Entonces, dentro de estas contradicciones trabajan y se originan los movimientos sociales, ¿no? Y las luchas por otro futuro y las resistencias, ¿no? Yo creo que resistir ya es la primera forma de pararle al sistema explotador y mostrar fronteras. Y mostrar barreras. Tenemos ejemplos de resistencias exitosas que de alguna manera hayan cambiado algo, aunque sea a escala local, y que tengan la posibilidad de escalar. Pensemos, por ejemplo, lo que trabajamos hace unos años en Santiago de Chile, el MPL, cuando se organizó a nivel local en Peñalolén, para frenar el plan ordenador propuesto por el municipio. Organizó una gran movilización desde abajo, forzaron un plebiscito, ganaron el plebiscito y lograron paralizar los planes de transformación de la comuna que hubieran previsto pues, la construcción, me parece, de 50.000 viviendas básicamente en torres y la destrucción del hábitat construido en un lugar pues, de pobladores históricos, ¿no? Esto crea y reanuda los lazos a nivel comunitario y local. Y crea una base para poder escalar para arriba o para escalar en lo horizontal, ir a otros lugares y aprender estas experiencias. Creo que también, si pensamos en la situación política en Chile, ¿no? Con la previsible vuelta de un gobierno de derecha, retomar la experiencia del periodo anterior y de las protestas que se originaron, el movimiento estudiantil, del movimiento indígena en la época anterior, y madurarlas en un escenario nuevo, puede llegar que no se repita, que no se repitan los desastres anteriores y que por otro lado pues, se logre un avance en la organización comunal, que es para mí la única forma de poder frenar en estos momentos los avances del capitalismo. Porque no veo otra que partir desde la base de abajo, y es la base local y de la comunidad, para poder contrarrestar los efectos de un sistema macro que opera sin capacidad de realmente influir. Y por eso me parece lo fundamental también la reivindicación por el espacio y por las cuestiones espaciales, porque es de alguna manera lo que se ha cambiado en este mundo si lo comparamos con los movimientos en los años, digamos, en los años de la industrialización, es que nuestra vida ya no gira alrededor de la fábrica o alrededor de la identificación con el trabajo de la misma manera como lo hacía en la época de la industrialización. Es, a mi juicio, ahora el lugar y el espacio que define tu identificación. Y es desde ahí donde tú puedes crear una forma de resistencia, ¿no? Miremos, por ejemplo, también en España todos los movimientos por la vivienda que parten como crítica radical de los desahucios que se producen como forma de un sistema, como expresión de un sistema que es absolutamente injusto y basado en una ley de 1907. Pues entonces, sin cambiar la ley, se cambian los hábitos. En Madrid hay miles y miles de ocupaciones de viviendas clandestinas de gente que se busca la solución de otra manera. Al igual como la gente en América Latina, cuando el Estado nunca
proveyó ningún tipo de infraestructura, pues se construyó sus casas, creó su mundo. Y ahí, cuando creamos el mundo en un lugar, es el momento cuando podemos construir otras formas de convivencia, de solidaridad, etc. Pero sin duda, como tú también lo insinúas, no es un proceso fácil, ¿no? El capitalismo, el sistema económico mundial está presente en todos los lugares y tiene mecanismos de defensa que son brutales también y son fuertes. Entonces ahí efectivamente está a valorizar las tensiones, valorizar las luchas populares, ¿no? Tendiendo, y eso es bien interesante la mención que tú hiciste al sujeto, ¿no? Porque de alguna manera, y como tú también lo señalaste, el capitalismo somos nosotros, ¿no? El capitalismo está dentro de nosotros. Nosotros nacemos en esta cultura capitalista, nos educamos en un sistema capitalista, reproducimos el capitalismo con nuestro propio actuar, ¿no es cierto? Trabajamos en universidades modernas, etcétera, ¿no es cierto? Moderna y capitalista, ¿no? Cada vez más. Por lo tanto, ahí hay una dimensión del sujeto, ¿no? Que se me ocurre que también es necesario de repensar, de cambiar este sujeto, ¿no? Este sujeto que ha sido normalizado por la sociedad y construir un sujeto distinto, ¿no? Un sujeto que piense más allá del lucro, piense más allá de la materialidad, en definitiva, y que recobre sentimientos, voluntades que han estado silenciadas por una manera de entender la ciencia y entender la economía. ¿Qué piensas tú de este sujeto? ¿Es necesario que surja un sujeto nuevo? Y si este sujeto nuevo es necesario para las luchas sociales, ¿qué crees tú que son algunas características de este sujeto emergente? A ver, yo concuerdo contigo que obviamente vivimos en este sistema neoliberal, capitalista, y para poder sobrevivir necesitamos adecuarnos a ciertas formas, ¿no? Pero estoy convencido también que en cada una de las maneras de dominación podemos encontrar las formas de entrar. Fisuras. Ahí hacia fisuras, ¿no? John Holloway dice, ¿no? Encontrar los cracks en el capitalismo. Y romperlo desde dentro por nuestra inconformidad. Correcto. Y claro, en esto, de alguna manera, de cada uno de nosotros empieza la propia responsabilidad, por un lado, de tratar y hacer las cosas de otra manera. Correcto. De no reproducir las jerarquías heredadas, de no reproducir las formas tal cual se nos pide, y ser insumiso en el día a día. Sin duda. Solamente aplicando esto en tu entorno propio, puedes tener la coherencia de poder salir y hablar con otros de cómo hacerlo más allá de tu entorno, ¿no? Pero tu entorno es el primero que tienes que organizar y reorganizarte. Sí. Y a partir de ahí, yo creo que las ricas experiencias de resistencias y de movimientos sociales que hay en todo el mundo y especialmente en América Latina, están creando redes y están creando toda una serie de mecanismos educativos que rescatan lo indígena, que rescatan el recuerdo de otros tiempos, que rescatan ideas de cómo convivir y las transforman en la realidad actual y crean otro mundo. Y creo que estas son unas tareas que necesitamos fomentar. Ahí las escuelas populares de movimientos sociales son muy importantes. ¿No? Formas alternativas de educación que puedan tener relación con estas instituciones, las universidades, pero no necesariamente las tienen que tener, puedan surgir como propios procesos de emancipación. Correcto.
Y lo mismo cuando vamos al tema de la vivienda, cuando vamos al tema de la organización del trabajo, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo en el cual abunda de todo, desde las ideas hasta la riqueza material. El gran problema es que no casa la manera como está todo repartido. Sí. Llama la atención mucho esta propuesta, Michael, de alguna manera aceptar, reconocer que somos parte de la sociedad moderna del capitalismo. Pero no es un sistema perfecto, es un sistema que está lleno de fisuras, lleno de momentos espaciales e históricos en donde se pueden hacer las diferencias. Y bueno, y para, como lo dijiste tú también, ahí está el valor del académico, la capacidad, el coraje moral del académico para aprovechar esa fisura y hacer algo distinto. Me parece muy interesante. Y te quiero contar un poco los procesos que se viven acá en la Araucanía, cosas que podamos dialogar sobre otros espacios de resistencia que están emergiendo en nuestra región, ¿no? Efectivamente hay un movimiento social muy fuerte que está trabajando dentro de la fisura del sistema, ¿no? Y promoviendo instancias distintas. Pero también tenemos un fenómeno que son, partiendo de la base que este mundo contemporáneo está en una crisis. No entremos a cualificar esa crisis, pero es una crisis seria. Y creo que esa crisis seria, primero, la sentimos dentro de nosotros mismos. A partir de eso, en la Patagonia en general, estoy hablando básicamente desde Temuco hasta Punta Arenas, ¿no? Pequeños villorrios, en donde tienen unas cualidades naturales únicas en el mundo, en donde existen condiciones para desarrollar una vida distinta. Tenemos un proceso que está increciendo de la llegada de distintas comunidades, distintas formas alternativas de vida, que de alguna manera se dialogan con las comunidades locales, mapuche, y tratan de hacer algo distinto, basado, por ejemplo, en conocimiento neochamánico, en culturas, entendimiento importado del norte, mesoamericano, ¿no es cierto?, que se mezclan en forma bastante compleja con nuestra realidad local, mapuche, ¿no es cierto? Un fenómeno muy interesante. Por otra parte, tenemos el capitalismo que se está apoderando de los recursos naturales, ¿no? Y tenemos ejemplos de grandes extensiones del territorio que están ahora en manos de privados, ¿no? Entonces, estas dos formas están conviviendo en este espacio, lo que lo hace un laboratorio de investigación internacional muy potente, creo yo. Entonces mi reflexión va, ¿cómo valoras tú estos intentos comunitarios de construir un mundo distinto? Son intentos comunitarios que de alguna manera trabajan fuera del sistema. Tratan de crear entendimientos, tratan de traer conocimientos ancestrales y instaurar una nueva forma de vivir, ¿no? Y bueno, eso es valorable en términos del quiebre que producen, pero también son bastante conflictivos la manera que se relacionan con su entorno y dan pie a numerosas contradicciones. ¿Cómo estos fenómenos que están pasando en la Patagonia? ¿Cómo lo valoras en términos de provocar una resistencia a la sociedad en que estamos viviendo? Es difícil lo que preguntas, francamente, porque no conozco el caso aquí, la Patagonia, por lo cual es difícil especular sobre lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Por lo cual quisiera llevar la pregunta más bien a otro terreno, ¿no? Porque, digamos, la construcción de alternativas, de alguna manera, no puede funcionar en un espacio, no vivimos en un espacio vacío, ¿no? Y si bien podemos hablar de autonomía frente al sistema, puede resultar complicado intentar hacer enclaves
donde tú te reproduces sin ningún tipo de intento de contacto hacia afuera, ¿no? Yo creo que la razón por la autonomía, la razón por hacer las cosas de otra manera en un lugar, es por tener una base, un campo de base a partir del cual puedo expandir ese conocimiento y esa forma de romper la dominación capitalista. Y puedo entrar en contacto y en debate y en mutuo aprendizaje para llegar a un mundo pues diferente, pero no prefigurado, sino donde construimos según lo que se evoluciona en el intercambio de los diferentes actores. Siempre bajo la línea base de intentar construir una ruptura con la forma de dominación. Y ahí necesitamos establecer una serie de puntos bases, ¿no? De cómo queremos organizarnos, cómo queremos lograr que todo lo que hagamos sea de manera horizontal, respetuoso con el medio ambiente, respetuoso con los demás, etcétera, etcétera. A partir de ahí creo que crear enclaves más bien tiene el peligro de que se folclorice lo que se está haciendo, ¿no? Pienso un poco en esa gran ocupación de cristiana en Copenhague, ¿no? Que hoy día es como un zoológico, ¿no? La gente va ahí, compra drogas y a ver cómo los anarquistas de los años 60 viven hoy en día. Pues no creo que tenga sentido encerrarse en sí mismo, intentar conservar algo que está solo por construir, ¿no? Creo que la razón de construir algo es entrar en diálogo y aprender de las distintas experiencias, ¿no? Sí, no, completamente de acuerdo. Y de alguna forma ahí apuntaba la pregunta para provocar el diálogo, ¿no? Sí, acá estos son enclaves cerrados, muy al estilo cristiana, son bastante folclóricos, ¿no? Y también se convierten muchas veces en patios privados para el disfrute personal. Te reproducen la exclusión propia de la sociedad capitalista, pues son generalmente grupos de clase media, ¿no? Y claro, y se genera un entorno separado de la sociedad, ¿no? Y claro, es un problema que estamos viviendo justamente en esta región, pero que es interesante explorar, porque también son síntomas de la crisis que estamos viviendo. Claro, ¿no? claro. Pero ahí la pregunta sería cómo entran ellos, los que llegan de donde sea, en contacto con la sociedad local. ¿Cuál es su visión y su cosmovisión del mundo mapuche? Así es. Y frente al capitalismo, más allá, ¿no? Y cómo articular una lucha global desde lo local, en alguna forma. Y no sabría que tú lo sabrás mejor, cómo actúan aquí. Es decir, me puedo imaginar que incluso un enclave pueda servir para cohesionar cosas. Es decir, no necesariamente es negativo, sino habría que verlo cómo se instala en un territorio y qué tipo de relaciones construye. Perfecto. Bueno, quizá una última pregunta. Tú has trabajado en Latinoamérica un largo tiempo, conoces bastante, conoces a Chile también, particularmente en Santiago has trabajado bastante, recién estás conociendo esta región. Esperamos que estés en muchas otras ocasiones acá, conociéndonos más, los distintos procesos que se suceden. Y dos preguntas, que es la misma en realidad. ¿Cómo visualizas tú la disciplina nuestra, la geografía en el contexto latinoamericano, particularmente en el contexto chileno? ¿Cómo visualizas tú que la geografía en este continente, en este país, puede contribuir a una lucha más global?
Yo partiría desde una primera convicción, que es, creo que lo mencioné anteriormente, que la cuestión de la producción del espacio, de la cuestión del territorio, la cuestión de cómo construimos nuestra identidad en el espacio, cómo utilizamos el espacio, qué hacemos del mundo, tiene tanto arraigo físico que la geografía es al final una disciplina pues, central en toda transformación social. Tal cual ha sido una dimensión central en la propia dominación. Por eso, en muchos países, como aquí, los institutos de cartografía pues, tienen el mando militar, porque es donde el control se materializa, ¿no? Entonces, partiendo de ese rol crucial que tiene la geografía como disciplina dentro de las ciencias sociales y como puente entre distintas disciplinas y distintas formas de pensar y articular el mundo, puede ser como un núcleo a partir del cual podemos pensar la transformación. Pero esto depende literalmente de las personas que ejercen como geógrafos, que son los profesionales, es decir, de nosotros, y de la poca formación que somos capaces de contribuir con nuestro día a día, ¿no? Como profesores en la universidad, como personas en la calle, etc. Entonces, depende de nosotros. Entonces, si somos capaces de aglutinar una cantidad desdeñable de personas que piensan que mediante la geografía habría que transformar el mundo de una manera alternativa, tal como lo están intentando aquí con el Congreso, donde realmente estimo muy valiosa la aportación crítica radical y la propuesta de integrar temas que nunca han surgido en esos encuentros. Pues cuanto más gente aglutinamos, pues más capacidad de transformación real tenemos, ¿no? Y la geografía también, pensando que tiene la posibilidad de entrar en las aulas de los colegios, en la educación primaria y secundaria, y formar desde muy abajo el planteamiento sobre el rol del territorio, algo que también conecta con la cosmovisión indígena, ¿no? Así es. Puede ser un rol fundamental. Pero para eso creo que hace falta cambiar muchas ideas y muchas formas de enseñar dentro y fuera de la universidad y muchas formas de pensar la geografía. Eso ahí hacemos granitos en lo que podemos, me parece. Estimula mucho el último comentario que tú haces sobre la cultura mapuche, ¿no? Bueno, el pensamiento occidental, modernismo, materialismo, separación objeto-sujeto, la cultura originaria, pongámoslo así, la cultura indígena, bueno, bien, otra lógica, ¿no? En donde la separación sujeto-objeto no es tan radical. Entonces, generar ese puente, generar el diálogo entre la forma de pensar moderna, creo que hay mucho problema, de ahí surge el capitalismo, de hecho, ¿no? Y esta nueva forma de pensar emergente puede haber un rico elemento para pensar en otra alternativa, ¿no? Y bueno, haciéndome cargo, creo yo, de tus palabras, y bueno, ¿qué pienso sobre este diálogo de saberes? ¿Se puede dar? ¿Es algo que lo ves fácil, que lo ves se está dando? Yo, de la experiencia que tengo de los últimos años que estoy pues, periódicamente yendo a Quito para clases en Flaxo, Ecuador, ¿no? Donde sí hay pues, un gran intento de
de lograr la inclusión del pensamiento indígena en las aulas, ¿no? Y los cursos en los cuales hubo becarias y becarios de las comunidades indígenas, han sido completamente distintos, mucho más ricos, porque entra otra forma de debate. Creo que es algo que realmente ese diálogo nos puede llevar hacia nuevas formas de combatir y transformar el sistema en el cual vivimos. Me alegra mucho porque pienso yo que justamente en ese punto, en el diálogo de los saberes, es donde este país está más atrasado, ¿no? De alguna forma, el saber moderno coloniza todos los espacios universitarios, escolares, y la separación con los saberes ancestrales es dramática, ¿no? Y eso es también herencia de los procesos políticos que hay en Chile, la dictadura particularmente, ¿no? En donde de alguna forma la tecnocracia y la forma de pensar moderna se erigen como el único conocimiento válido. Entonces, bueno, y ahí se abre un gran ámbito para conocer más la experiencia ecuatoriana. Me interesaría mucho conocer esa experiencia. Creo que ahí estamos nosotros como sociedad académica muy atrasados, ¿no? Entonces, bueno, fantástico me parece, Michael. Bueno, creo que no queda más que agradecerte. Creo que esta comunicación, este diálogo, le va a hacer muy bien al núcleo de ciencias sociales que está organizando el Congreso. Y de alguna manera estamos construyendo en este núcleo un grupo muy diverso, no pensamos igual, pero hay una cabida muy clara a algo que es indispensable, que es el pensamiento crítico. Así que muchas gracias por apoyar el fortalecimiento del núcleo de ciencias sociales. Bueno, es un placer. Realmente pues, es una gran posibilidad de diálogo estimulante y espero que podamos continuar esto a lo largo del futuro que tenemos por delante. Así será. Muchas gracias.